Doctora Producciones presenta Hablemos de Salud. 36 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte, periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Noche brillante. ¿Por qué? Porque tengo vida. Cuando uno tiene vida, puede seguir luchándola. Creo que todos me entienden, ¿no es cierto? Y con mucha esperanza, con mucha fe, con mucho trabajo, poca bronca, ¿no es cierto? Más buena predisposición, lo vamos a lograr entre todos los argentinos. Así que les deseo que comprendan mis palabras. Acá no hay política, acá hay ganas de salir, y cuando hay ganas de salir, salimos. Igualmente con Hablemos de Salud, ¿no es cierto? El programa, ustedes bien lo saben, algunos. Como esto se sube en YouTube, estamos en el 2024, ¿no es cierto? Bien. Yo hace 36 años que comencé la radio y tengo 30 de TV, con las grandes posibilidades de volver a la TV. Así que se renueva. No importa, como siempre dije, la edad, porque si tengo 36 años de radio, más o menos pueden calcular la edad. Yo estoy como el primer día. Es lo que realmente me hace feliz, y aconsejo a este querido público que asiduamente nos escucha. Sabemos que la radio en sí se escucha poco, nada, pero sí, perdón, no, eso de nada no va, algo, pero sí, nos suben a YouTube, entonces nos pueden ver perfectamente. Hay especialistas, hay médicos que tienen de nuestro programa arriba de las 7 millones de visitas. Hay una campeona realmente que con un solo tema, no sé los millones de seguidores que tiene. El tema, les comento para que lo puedan ver, es abuso sexual en los niños. Por algo será. O sea que es un tema que también vamos a hablar con la doctora, nuevita en nuestro staff, pero vamos a tener el tiempo como para hablar de todo. Ahora la voy a presentar. Estamos con la doctora Serrano. Ella es médica neuróloga de la UBA, doctora en psicología con orientación cognitiva, investigadora independiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembro del Comité Científico ALMA, que nos va a explicar después de qué se trata, y está a cargo de Neurología Cognitiva del Hospital Milstein y también de INEVA. Yo estuve en INEVA, realmente es una atención de primera. No estuve como profesional, estuve visitándola. Acá no hay publicidad, les aseguro. Bien, porque si tendría publicidad mi vida cambiaría, ¿no es cierto? El tema, cómo de pronto nosotros podemos llegar a prevenir la demencia y si realmente se puede prevenir y de qué manera. También nos va a acompañar el doctor Jorge Neira, que es presidente de la Fundación de Trauma y presidente del Consejo de Profesionales de Médicos de la Academia Nacional de Medicina. Él va a hablar acerca de qué es un trauma. Algo tan simple, pero no todos lo sabemos. Con él lo vamos a aprender. Y ya le doy
los muy buenos días a la doctora Serrano. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Bien, levanta un poquito el tono de voz. Perfecto. ¿Estás cómoda? Sí, perfecto. ¿Ahora me escuchan bien? ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Cómo están ahí todos? Te hicieron una muy buena bien. seña. Bueno, muy bien. Muy agradecida de estar de nuevo en tu programa. La verdad es un placer y sobre todo hablar de estos temas que a la gente le interesa tanto, ¿no? Le interesa tanto saber cómo es un envejecimiento y cuándo pueden ser los primeros síntomas o signos de Alzheimer y si esta enfermedad tan temible, digamos, y que asusta tanto se puede prevenir. Me parece que es una oportunidad visibilizarnos a nosotros los médicos, que una de las funciones que tenemos en la medicina es informar a la gente, ¿sí? Es informar e informar. Hay que llegar con un lenguaje simple, ¿no es cierto? Porque cuando uno habla de demencia, se asusta. Se asusta y lo mejor que podemos hacer en las personas es empoderarlas, porque el conocimiento es empoderamiento en las personas y sobre todo cuando la edad avanza y uno quiere vivir y vivir bien, ¿sí? Y uno puede y tiene las herramientas de poder hacer frente a enfermedades del envejecimiento como pueden llegar a ser las demencias. Así que me parece que está muy bueno poder hoy hablar sobre esto. Así que bueno, cuando quieras... ¿Cómo? En más de una oportunidad yo escuché amigas, ¿no es cierto?, que andan de aquí para acá, trabajan, tienen hijos chicos, y dice, me estoy volviendo loca. No dicen demencia, ¿no?, porque no es una palabra que la utilizamos comúnmente, pero creo que encierra bastante con nuestro tema. Sí, en realidad el concepto de locura va mucho más allá, digamos, que lo que es la demencia en sí, ¿no? Uno confunde locura con otro tipo de patologías, la demencia es otra cosa, pero entiendo lo que dicen las personas cuando empiezan a olvidarse, a confundirse, a tener en la mente algo y no poder resolverlo, ir a un lugar y decir... Iba a ir a tal lado, ¿qué me pasa? Dije una palabra por la otra, ¿qué estoy loca? O sea, exacto. Al toalé cuando tenés que entrar a la cocina. Totalmente, iba a buscar una cosa y me voy a otro lado. Bueno, este tipo de cosas en donde hay una confusión cognitiva de nuestros pensamientos, ¿sí? Se les dice, bueno, en realidad estaré loca, ¿no? Es interesante esto, o por ejemplo decir, mira, la verdad que cuando nos juntamos a tomar el té con las chicas, antes hablábamos de corrido, ahora no nos salen las palabras, las tenemos en la punta de la lengua. Todas estas quejas cognitivas pueden ser normales a cualquier edad y sobre todo a partir de los 40, 50 años. Se hacen más evidentes a partir de los 60. Vos tenés un buen termómetro, ¿no es cierto? Bien, esto creemos, un grupo de amigas, ¿no es cierto? Y yo como periodista médica, que no es por el título, es por la cantidad de profesionales que llevó haciéndole notas, ¿no?, en diarios y en todos lados. Esto puede ser que se haya agravado, ¿y por qué? Te pregunto, porque ahí nos vamos para otro tema, con la pandemia. Sí. Se agravó por varias cosas. Primero se agravó y se nota más porque envejecemos más, ¿sí? Entonces vemos muchas más personas adultas mayores independientes que llegan mucho más allá de los 60, 70 años como hacía décadas y décadas y décadas que pasaba en el mundo. Vivimos más, tenemos adultos independientes, entonces vemos más queja cognitiva. La pandemia agravó muchas cosas. ¿Por qué? Porque hubo un confinamiento prolongado. ¿Sí? Y el confinamiento prolongado hizo obligado hizo que uno no socialice, esté en una zona relativamente de confort, digámosle, porque tampoco estábamos en confort, pero aislados en casa. La virtualidad fue genial, pero no es lo mismo que la presencialidad. Entonces el aislamiento prolongado, el confinamiento prolongado hizo que en primer lugar, saquemos eso tan importante que tenemos los adultos, que es la socialización, ¿sí? Principal factor de riesgo para deteriorar. Y segundo, porque no pudimos controlar enfermedades. Entonces, durante mucho tiempo no hubo un control adecuado de
la presión arterial, la diabetes, el colesterol, ¿sí? El sedentarismo que hubo, el sobrepeso, ¿sí? Entonces hubo un montón de factores que no se controlaron. Hay estudios que dicen que durante el confinamiento prolongado la gente aumentó de peso, tomó más alcohol y consumió más hidratos de carbono. Hubo mucho más depresión, mucho más ansiedad. Y si vos sabés, Ana María, todo esto que yo estoy diciendo son todos factores potencialmente modificables de riesgo a envejecer patológicamente. Entonces, esto es lo que hizo la pandemia. Aparte yo pienso, nos agarró, porque todos tuvimos más o menos las mismas reacciones, nos agarró en un momento donde de pronto las personas que están en familia es una cosa y las personas que viven sola es otra. Claro. Entonces, eso empezamos con la sumisión y después la aceptación de la sumisión, después un agradecimiento que no se pudo digerir. Bueno, gracias a que me encerré no tuve COVID. Entonces, yo creo que, voy a decir un disparate, pero el COVID fue peor, era preferible tener la enfermedad y salir que estar encerrado un año, porque es como que se nos achicó el cerebro, ¿me explico? Sí, las ganas de vivir. Yo veo gente que uno no se da cuenta porque todos salimos de la misma manera, pero que yo las veo a mis amigas 3 años más viejas. Digo, ellas me verán también de la misma manera. Pérdida de peso, porque no tenían apetito y no se acostumbraron a tomar un plato de sopa e irse a la cama. Levantarse y sentarse en el sillón o silla. Y las que tenían un balcón o un fondo era una cosa, y las que no lo tenían nos pusieron presas. Sí. Hubo, en realidad, podemos decir que 2 pandemias. Una pandemia visible, que fue la del COVID, y una pandemia oculta, ¿sí?, que fue la del control de la salud de todos los argentinos, ¿sí?, que hoy lo estamos padeciendo. Exactamente. De todas formas, somos sobrevivientes de una pandemia que fue terrible. Gracias a Dios que en la Argentina fue tardía, digamos, porque empezó en el resto del mundo. Sobre todo teníamos los reportes que pasaba en Italia, en donde estaba pasando esto. Y además hay otra de las cosas que es lo que empezó a asustar a la gente más grande, es que el adulto mayor era el vulnerable. Entonces había que encerrarlo. Entonces esto fue muy difícil de digerir. Aparte el adulto, sea, los que tenían hijos, ¿no? Los hijos le tiraban la comida como a un perrito. Me explico lo que sentía el que la recibía. Y ese daño, ¿cómo se soluciona? Todavía lo estamos pagando ese daño. Claro, si vos vieses en los hospitales, cuando uno tiene pacientes de primera vez y cuando dice, bueno, la verdad es que yo me dedico a neurología cognitiva hace muchos años, a problemas de memoria, ¿cuánto hace que empezó? Y desde la pandemia. Luego de la pandemia, todo el tiempo es desde la pandemia, empecé a notar tal cosa, empecé a notar que me olvidaba más, empecé a notar una angustia que no la puedo sacar, no sé por qué estoy angustiada. Desde la pandemia nos marcó un antes y un después en el quiebre de la salud de las personas, sobre todo los adultos mayores, los niños, los adolescentes también, que es una franja etaria, fue muy difícil, y desde la pandemia nos marcó un antes y un después. Y bueno, y hoy por hoy aceleró deterioros cognitivos, aceleró trastornos de ansiedad postraumática, depresiones de inicio tardío, y lo estamos pagando todos, ¿no? Y la más verdad. de una persona le dan pastillitas. Sí. Entonces, la pastillita no borra lo vivido. No. Se vivieron cosas muy difíciles porque las personas adultas mayores, estuvieron aisladas mucho tiempo. Tuvo un rol muy importante el encargado del edificio, el amigo, el vecino, mucho más que la familia en muchos casos.
y terminó siendo alguien más de la familia que acompañaba a los adultos mayores, les hacía las compras. Realmente fue muy traumático para un grupo de personas como los mayores, ¿no? ¿Y lo tenemos que solucionar solos? No, la verdad que no. Es necesario apoyo institucional, apoyo de asociaciones médicas, grupos ONGs, porque... No comprendo esto que estás diciendo. Sí, porque por ejemplo en el caso de las demencias, y sobre todo en Latinoamérica y el Caribe, que tenemos una población muy envejecida y con mayor prevalencia de este tipo de enfermedades, hubo como un llamado de atención en todo el mundo a, ojo que la pandemia hay que tratarla, hay que tratar a estas personas, pero la pospandemia va a ser peor. Va a ser peor la pospandemia. Entonces, las organizaciones civiles, o por ejemplo el ALMA, como me decías, yo pertenezco a ALMA. ¿Qué es ALMA? A la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer. Salió como esa asociación a visibilizar, ¿sí?, lo que nos dejó la pandemia, lo que nos dejó la sobrecarga del cuidador que estaba al lado de esas personas, lo que nos dejó. Entonces salió a difundir la necesidad de tratarse, la necesidad de que si había una persona con problemas cognitivos o queja o angustia, por favor consultar a un médico clínico, un médico de cabecera, y que sea trasladado de un centro de salud, a un psiquiatra, a un neurólogo. A esto voy. Pero, ¿sí? Yo comprendo perfectamente, porque la viviste vos y la vivimos todos. Quizá de modo diferente, porque está el que se cae, le sale sangre de la rodilla y sigue caminando, y está el que se cae y no se levanta más. Detectar el que no se levanta más es le cambia el carácter, se pelea con las personas, se da cuenta, porque no tiene... está en sus cabales, no tiene las herramientas, se dice, no tiene las herramientas, se da cuenta, pero no puede. También por ahí habla con la familia o con el poder adquisitivo, que todos estamos bajos actualmente. Una consulta con un especialista cognitivo. Sí. Hay que pagarla, y de ahí va el psiquiatra o va el psicólogo, y no todos pueden hacerlo. Tal cual. El abordaje de este tipo de patologías debería ser una prioridad de salud pública, porque el envejecimiento es una prioridad de salud pública. Si bien en la ciudad de Buenos Aires se duplicaron las agendas de asistencia en la pospandemia, ¿sí? No se está prácticamente dejando un hueco en agendas de médicos para atender esta necesidad. O sea que todavía es por escasa. Ejemplo, un médico especialista, o sea, desde las asociaciones sabes que mucho se puede hacer. Sí. De juntarnos, de unirnos. Yo estoy en la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar y Autoinflamatorias de Argentina, donde ya estoy recogiendo así datos como para que la unión haga la fuerza. Claro. Y esto se pueda solucionar, porque solos no podemos salir. Y no hay especialistas. Es verdad. Si uno tuviese que hacer un relevamiento en la ciudad de Buenos Aires o en todo el país, los especialistas en trastornos cognitivos somos muy pocos. Claro. Pero yo creo que el objetivo en detectar deterioro cognitivo versus envejecimiento normal no está en el especialista, sino en el médico de atención primaria a la salud. Ese es el que tiene que empoderarse de conocimiento, ¿sí? Porque dado que los especialistas somos pocos, pero el poder detectar en el médico de cabecera, ¿sí?, que esto no forma parte de un envejecimiento normal y ya hay alguna patología, esto es fundamental. Por eso la información tiene que estar hacia los médicos de cabecera, hacia los clínicos, médicos de familia. Ahora ellos bien, tienen que detectar que hay algo mal en esa exacto, persona. Exacto. Ahora bien, otro problema. Médicos de cabecera ya no existen. Me voy a explicar, ¿no es cierto? Sí. Por favor. En el sentido de,
te duele el abdomen, vaya al especialista de abdomen. Entonces, el problema es que el cuerpo está dividido entre las especialidades, y creo que son muy pocos los que tienen como se hacía antes, ¿no es cierto?, el esquema completo, Sí. los antecedentes, para que el gastroenterólogo no cure la parte de gastroenterología, sino que se fije y puede escuchar las otras patologías que puede tener, que provocaron, Sí, es verdad. y no darle el medicamento, o el medicamento, que soy una acérrima contraria, del que se compra porque sale en la TV, y en la radio. Entonces, cuando en 36 años atrás hubo una lucha tremenda para poner medicamentos de venta libre, que pusieron mucha plata para poder ganarlo, mis programas eran hablar siempre de lo mismo. El hecho de decir, no puede ser que haya un medicamento de venta libre para, a ver qué patología, qué te puedo decir en cuanto a enfermedad. Fuertes dolores de abdomen. Claro, ¿Quién lo trata? claro. Y sí, eso es un problema. La verdad que es un Y problema. con 8 minutos que No, le claro. dan al profesional, lo único que puede hacer es llenar una ficha, digamos, 3 o 4 renglones, de lo que le está pasando en ese momento. Ujú. Pero no hay historia clínica. Totalmente, sí. Entonces, yo pienso que esto tiene que haber un cambio radical desde nosotros. Más de una oportunidad a mí me tocó discutir, levantarme e irme, pero porque yo estoy en salud, Claro. y sé mis derechos. Entonces, un médico no te puede estar haciendo una ficha preguntando y anotando algo que tenía que poner también del anterior, porque tienes 8 minutos. Y eso pasa en todas las obras sociales. El y sistema de prepagas. salud en la Argentina es terrible. Es caótico. Es caótico. Exactamente. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ayudar? Exigiendo como pacientes a las prepagas, al Estado, ¿sí?, a la Ciudad de Buenos Aires, consultas estándares en un tiempo estándar, digamos, de atención, y obviamente que el médico debería estar mejor pago también, ¿sí? Exigiendo más profesionales de salud. Que están yendo. Que se están yendo porque no todos hay para pago. España. Exactamente, o porque realmente no están adecuadamente remunerados, un especialista. Entonces es una situación muy complicada por donde uno la mire, ¿no? Nosotros en el Hospital César Milstein, que es uno de los principales efectores del PAMI, antes era el Hospital Francés, tenemos consultas que a veces, cuando realmente la patología corresponde, son mucho más extensas, las de los trastornos cognitivos, y ahí es un hospital monovalente del adulto mayor. Esto es importante que uno lo diga, porque a veces la gente no lo conoce y tiene PAMI y puede sacar un turno con un especialista en neurología cognitiva, neurología del movimiento, en Parkinson, en vértigo, en enfermedades vasculares, y somos todos especialistas en adultos mayores, que sabemos que los tiempos son distintos de consulta también. Uh-huh. Y las medicaciones que se da, y no siempre una medicación es la que realmente necesita un adulto mayor. Un adulto mayor necesita otras cosas, necesita compañía, necesita no estar en soledad, necesita que se lo escuchen, necesita un tiempo de consulta mayor, ¿sí? Y necesita lo que se llaman hospitales amigables para el adulto mayor, que muchas veces están, como en el Hospital Milstein, personas que acompañan a ese adulto que viene solito a la consulta porque no tiene a nadie que lo acompañe, pero que lo acompañe a hacer un trámite, lo acompañe a saber si es un mostrador o el otro, que tiene que hacer una autorización. Esto a nosotros nos demanda mucho tiempo de realmente en la consulta. El tener un adulto mayor que no sabe
realmente bien qué está pasando, viene porque se olvida y nosotros tenemos que dirigir a ese adulto, hacia un mostrador, saliendo del consultorio, es lo que a veces pasa en los hospitales públicos. Entonces, tener hospitales, como pasa en el resto del mundo, hospitales amigables para el adulto mayor, esto también es algo que debería ser prioridad en salud. Esto es fundamental. Pido, mil disculpas, hacemos un corte y continuamos. ¿Cómo no? Gracias. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Qué más lindo que poder disfrutar de un café de especialidad desde la comodidad de tu casa. Conocé todas las cafeteras Oster disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales. Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Y continuamos esta charla tan interesante porque estamos hablando de todo, ¿no es cierto? No encasillarnos en un mismo tema. Estábamos hablando fuera del aire que en 8 minutos, esto lo dijimos al aire, no se puede diagnosticar nada de nada, y si se hace como se hace, puede correr el riesgo de ser un mal diagnóstico, pero es la vorágine que nos lleva a esto. Sí, totalmente. Igual los que somos muy conscientes de lo que hacemos, siempre nos demoramos un montón en el consultorio. Nuestros pacientes saben que nos demoramos. Voy a la doctora Serrano y tengo que esperar. Y sí, uno tiene que dedicar el tiempo que necesita cada paciente, independientemente de eso. Y a veces no nos remuneran el tiempo. Pero bueno, lamentablemente, si uno hace lo que le gusta, tiene que hacerlo bien. Eso es así. Exactamente. Eso es así, y eso es algo que uno no aprende en la universidad, en la Facultad de Medicina. Eso tiene que ver con uno, ¿sí? Que tiene que ver con el sentido de la responsabilidad, de que tengo un paciente adelante y que tengo diagnósticos difíciles. Y si tengo un diagnóstico difícil, como hablábamos con Ana María recién, plantear también al paciente. El paciente tiene que saber que la condición que está teniendo es una entidad que puede ser difícil de diagnosticar, pueden existir diagnósticos diferenciales, entonces tenemos que ir disecando cuál de ellos puede ser o no ser, y por ahí en sucesivas consultas recién vamos a llegar a un diagnóstico más claro. Pero eso tiene que ser hablado y consensuado con el paciente y o con la familia. Esto es muy importante, incluso en los reportes de Alzheimer del mundo y trastornos cognitivos, hay una queja que dice todo el mundo, que el 40% de los profesionales de la salud, una vez que diagnostican demencia en un paciente, no lo miran,
prácticamente no lo miran y dirigen la consulta hacia el familiar, como si no existiese. Y esto es terrible. Esto es estigma, ¿sí? Que eso es algo que uno tiene que erradicar también en las campañas de Alzheimer, que son todos los meses de septiembre en todo el mundo, ¿no? Pero esto tiene que ver con la responsabilidad de lo que uno hace, la responsabilidad médica, los derechos de los pacientes, ¿sí? Y obviamente el respeto por el paciente, el cuidador. El paciente tiene que saber, independientemente del diagnóstico, qué se le está haciendo y qué se espera de la patología. Que eso no puede lograrse totalmente. Nunca, jamás en 8 minutos. Jamás. O sea, la persona se pone nerviosa porque le quiere decir, y más cuando tiene una patología, le quiere hablar de su patología, que está que ya tiene los análisis, no les interesa. Es muy difícil. Por eso los que hacemos adultos mayores tenemos un tiempo de un poquito más prolongado. Muchas veces cuando el familiar nos quiere decir cosas también, le decimos, usted pide un turno también como familiar, entonces tenemos también la escucha del familiar y la escucha del paciente, porque en una sola consulta no podemos escuchar a veces a los dos, el tiempo entonces es media hora de cada consulta. Entonces, en general, mis pacientes tienen un doble, o sea, tenemos el tiempo del familiar y el tiempo del paciente. ¿Vos estás en el Milstein? En el Milstein, en Ineva, mi consultorio. Es excelente la atención. Sí, la verdad que sí. A veces es difícil conseguir turnos porque obviamente tenemos todos los especialistas y están en la ciudad de Buenos Aires, también tenemos una guardia, ¿no?, en donde hay neurólogos, residencia de neurología, hay neurólogos las 24 horas y esto también está bueno. Porque a veces no hay neurólogos para, por ejemplo, PAMI, ¿no? Cuando uno tiene una consulta. Y otra de las cosas que, la gente seguidora dirá, Ana María, sos monotemática. Sí, soy monotemática. Se dice que están de moda, cosa que no es así, las enfermedades poco frecuentes. No es una moda, es una enfermedad donde, por ejemplo, una paciente va con síntomas parecidos a otros, enfermedades reconocidas y le dan erróneamente una medicación y no solo no mejoran, sino que empeoran. Y cuando uno le habla al médico, fui a tal médico y me dicen que tengo tal enfermedad. No, ¿qué? Y es una enfermedad poco frecuente y justo la va a tener usted. Claro. ¿Está? Entonces, eso es otra, porque si salen de medicina, ¿no?, con el título de médico, ¿por qué no hay un par de horas por semana, como quieran hacerlo, introducir las enfermedades poco frecuentes, que hay entre 6.000 y 8.000, y ahora dicen cada vez hay más? No, cada vez el médico, ¿no?, toma conciencia, y lee, porque los médicos se olvidan de leer. Se visibilizan las enfermedades, no es que hay más, siempre existieron, lo que pasa que tal vez muchas veces, y los médicos que realmente nos interesa es seguir investigando las enfermedades, hay mucho que aprender sobre el diagnóstico, los métodos diagnósticos, la prevención y el tratamiento, ¿no?, que no solamente es un fármaco en muchas de las enfermedades. Entonces, hoy tenemos la posibilidad de visibilizar más porque tenemos acceso a la tecnología, a información, a redes sociales, a veces buena, a veces mala, hay que saber filtrar, pero la gente ya viene con una información y el médico tiene que ayornarse con las tecnologías y con la información. Y si realmente uno no sabe lo que tiene, es buen médico también aquel que puede derivar a tiempo, porque la palabra hace mucho daño en un médico, más daño que un fármaco. Porque yo digo, privilegiados son los que tienen una enfermedad poco frecuente y existe un genético, porque si no hubiese existido el genético, yo termino en un neuropsiquiátrico. Claro, claro. Entonces, eso es importantísimo. Ante la duda,
los que nos están escuchando, Seguro. por favor, el boca a boca, pidan, si hay duda, un análisis genético, Sí. a ver si traemos algo en los genes. Yo lo traje de mi padre de mi abuelo, y ahí después se cortó porque el resto está en Italia. Exacto. Pero mueren de diferentes, digamos, con diferentes síntomas, que un infarto. Claro, porque también la enfermedad ataca el pericardio. Entonces, se abre un mundo nuevo, se abrió hace rato y cada vez más, de las enfermedades poco frecuentes. Sí, totalmente. Y hay que informarse, y también del boca a boca surgen los buenos profesionales, ¿sí? De buscar las asociaciones que representan a esas enfermedades poco frecuentes, las asociaciones de Alzheimer, las asociaciones de cuerpo de Lewy, otro tipo de enfermedades que son parte de las demencias. Hay muchas asociaciones que tienen información muy útil de qué se hace, consultas, incluso algunas sin cargo y otras realmente con un cargo, con un costo muy bajo, ¿no? Pero realmente incluso derivando a hospitales públicos en donde saben que están los especialistas de determinadas enfermedades. Por eso yo insisto siempre que en la medicina falta información de lo que se hace bien. Acá se hacen muchas cosas bien en nuestro país y hay excelentes médicos. Hay que encontrarlos. Hay una red de profesionales muy pero muy buenos. Y hay ensayos clínicos también que se hacen para enfermedades poco frecuentes, que se incluyen en nuevas drogas, que también es muy interesante, ¿no? Todo el devenir de las investigaciones, obviamente avaladas por comités de ética, ¿no? Con un marco legal como corresponden. También es otro de los desafíos de estas enfermedades, encontrar la curación, ¿no? Y a través de la información y a través de los ensayos clínicos, ¿no? Que también hay de nuevas drogas, ya en manos expertas, en manos éticamente responsables, ¿no? Estamos hablando. Y muchísima gente ahí sin obra social y sin nada, y van a los hospitales que están abarrotados de gente, entonces otra cosa no pueden hacer. No pueden ir a, si no tienen prepaga, si no tienen alguien que los pueda atender, no puede terminar como he conocido gente con dolores fuertes abdominales en los hospitales y le dicen que es de origen psicológico. Algo le pasó, se peleó en los últimos 10 días con su mamá, ¿me explico? Sí. A ver, como varias cosas que uno tiene que plantear. Los hospitales públicos siguen siendo, digamos, hospitales muy importantes para toda la población, y hay una serie de médicos, médicas y especialidades que son realmente muy, pero muy buenos. De hecho, tenemos un sistema público que es diferente al resto del mundo. Uno, si quiere pedir un turno con un cardiólogo, un neurólogo, lo puede hacer. En otros lados del mundo no lo puede hacer. Acá tenemos como un sistema muy interesante de salud. Obviamente que hay profesionales buenos, hay profesionales malos, como en todo, ¿no? Y las guardias, que son los sistemas de emergencias, con lo cual uno concurre, están colapsadas, eso es verdad. Y bueno, en general uno tiene que tratar de ir a los hospitales de referencia, en general, ¿no? Eso es lo que uno siempre dice, pero nuestro sistema público sigue siendo de excelencia en relación a otros sistemas públicos de América Latina, por ejemplo, ¿no? Y incluso los seguimientos. Uno puede encontrar jefes y profesionales muy prestigiosos en los sistemas públicos, solo hay que saber encontrarlos. Y una vez que uno ingresa en el sistema, realmente a veces los turnos son incluso más, o antes que las prepagas. A veces uno quiere ir a un hospital monovalente de neurología y tiene un turno en marzo del 2025 para hacerse un electromiograma, un electroencefalograma, y para ir a un hospital público lo puede tener incluso electrónicamente o por el sistema de WhatsApp a 2 meses, a 3 meses. La gente se queja y es cierto, uno dice es un montón, y uno ve
las prepagas y los sistemas de salud privados, y los turnos no distan de 3-4 meses también, creo que el sistema de salud está colapsado en todos lados, pero hay profesionales buenos y profesionales malos, pero tenemos una salud pública que debería ser mejorada, por supuesto. Está colapsada. Está colapsada porque además mucha gente dejó de pagar sus prepagas también. Está el Hospital Santoyani, Sí. que yo transmití 10 años desde el Santoyani y 10 desde el Garrahan. Sí. Abarrotado de gente, Sí. no podemos decir de provincia porque todos somos hermanos, Totalmente. pero parece que se atiende mejor en la capital que en la provincia. Eso es verdad. Es un dilema. Eso es verdad. Vamos a un corte y luego continuamos. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal, WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Y continuamos con Hablemos de Salud. Realmente estamos dedicando una hora a lo que estamos pasando la mayoría no puedo decir argentinos, sino que están viviendo en la Argentina. Es la Argentina del hoy. ¿Cómo nos adecuamos, no es cierto? Por ejemplo, hablamos de las derivaciones, hablamos de Parkinson. ¿De qué hablamos ahora? ¿Crees que hablemos de Alzheimer? ¿Querés que Vamos hablemos al de demencia? Alzheimer. Buenísimo, buenísimo. En realidad, cuando uno habla de Alzheimer, habla de la causa más frecuente de demencia. Y la demencia es un trastorno adquirido, uno no nace con demencia, se adquiere a lo largo de los años, se adquiere a partir en general de los 60 años de edad, como una pérdida progresiva de nuestras capacidades intelectuales como la memoria, el lenguaje, la concentración, la capacidad de tomar un juicio adecuado, de planificar, sumado a problemas del comportamiento o problemas motores, que van impactando las actividades de la vida diaria hasta tal punto de que uno depende de otra persona para poder sobrevivir, porque ya no puede manejarse solo. O sea, demencia es un concepto adquirido, generalmente progresivo, depende de la causa, y que lleva a una asistencia para las actividades de la vida diaria y lleva a que alguien necesite ser cuidado. La principal causa de demencia es la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa en donde las neuronas de nuestro cerebro se van de a poquito perdiendo, ¿sí?, deteriorando, porque hay dos proteínas, digámosle, anormales que se nos depositan en nuestra mente, ¿sí?, que son la proteína tau y la proteína amiloide. Estas dos proteínas, ¿sí?, empiezan a depositarse en diferentes áreas del cerebro y llevan a una pérdida de las neuronas progresiva y, en el caso del Alzheimer, irreversible. El Alzheimer es la causa más frecuente, entre el 70 y 80% de los casos de demencia corresponde al Alzheimer, que es frecuentemente una patología arriba de los 60 años, aumenta con el envejecimiento, o sea que la edad es el principal factor de riesgo de esta enfermedad, pero no es el único factor de riesgo, así que después charlamos un poquito. Y otras causas de demencia puede ser la demencia de origen vascular, por ejemplo, el haber tenido un único ACV puede hacer que la persona ya no retome a como era antes y quede, digamos,
descendida cognitivamente o motrizmente y dependa de alguien. Un solo infarto puede ser motivo de una demencia vascular, o múltiples infartos a lo largo de la vida en gente que nunca se cuidó, la demencia postraumática luego de golpes en la cabeza, la demencia por cuerpos de Lewy, ¿sí?, que es una demencia que combina Alzheimer y Parkinson, ¿sí?, que tiene un pronóstico diferente, un poco más corto. Perdón, Sí. ¿un infarto puede pasar desapercibido? Sí, un infarto cerebral, en realidad un evento vascular, puede pasar desapercibido en la vida de alguien y encontrarse como en una resonancia magnética que uno se hace porque le duele la cabeza, como un hallazgo. El médico neurólogo le dice, mira, acá tuvo varias isquemias. Y entonces la gente dice, ¿pero qué es eso? Y son como pequeños infartitos, pequeños, en sustancia blanca, y sí, pasó desapercibido, ¿sí? Puede pasar, y esto tiene que ver cuando uno encuentra esto como un hallazgo por otra cosa, en una imagen, tiene que empezar a revisar qué está pasando. ¿Qué está pasando con esa persona? ¿Qué edad tiene? Esa persona controla la presión arterial, controla el colesterol. ¿Cómo está la diabetes? ¿Tiene diabetes? ¿No tiene diabetes? ¿Cómo están las tiroides? ¿Está comiendo bien? ¿Tiene anemia? O sea, ¿tiene alguna falta de vitaminas? ¿Cómo está el LDL, el HDL? ¿Está sedentario? ¿Tiene antecedentes genéticos? ¿Fuma? ¿Toma alcohol? ¿Sí? ¿Aumentó de peso en la pandemia? O sea, todo esto, ¿cómo está el corazón? ¿Hay alguna arritmia oculta? ¿Cómo están las carótidas? Entonces, cuando uno encuentra esto, a mí me consultan por cefalea. Generalmente yo no hago consultas por cefalea, hago más que nada cognitivo. Pero si alguien me dice que tiene cefalea y veo una resonancia y encuentro esto, le pido análisis de sangre, estudios cardiológicos, realmente porque algo hizo que ese paciente tuviese esas isquemias silentes, que por ahí se pueden prevenir. Y si uno previene una enfermedad vascular cerebral, va a prevenir un Alzheimer. Porque una de las principales causas del Alzheimer son los eventos vasculares, es la enfermedad vascular. Por ejemplo, ¿hay más mujeres que hombres? Sí. O sea, en la enfermedad vascular es más frecuente en el hombre que en la mujer, pero el Alzheimer es más frecuente en la mujer que en el hombre. ¿Se sabe el por qué o no? Tiene que ver con causas genéticas, hormonales, hereditarias, la longevidad, vivimos más las mujeres, hay una feminización del envejecimiento, y esto también es un problema que se avecina en el mundo, porque en relación a las demencias, sobre todo tipo Alzheimer, es más frecuente en la mujer que en el hombre, y a su vez quien cuida a la demencia suele también ser una mujer. Entonces hay una feminización del Alzheimer y una feminización del cuidado. Y eso genera una gran sobrecarga, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe, en donde este tipo de patologías se tratan y se asisten en los domicilios. En cambio, en el resto del mundo, este tipo de patologías se terciarizan en una institución de salud, en un geriátrico. Pero acá tenemos la oportunidad y la suerte de que nuestros mayores estén generalmente en nuestras casas, por una cuestión idiosincrática. Entonces, eso genera la segunda enfermedad, que es la enfermedad del cuidador. Y de la cuidadora, podemos decir, porque es femenina, ¿no? Bien, la última preguntita. Con respecto a, ¿es hereditable? La enfermedad de Alzheimer no es hereditaria en la gran mayoría de los casos, porque si hablamos de enfermedad de Alzheimer esporádica, que es aquella que se ocasiona en un individuo aislado en la familia, no tiene una implicancia genética propiamente dicha, ¿sí? Después existe la enfermedad de Alzheimer con carga familiar, que es cuando tenemos 1 o 2 personas que tuvieron en la familia un abuelo, una mamá. Ahí podemos decir que son de estas enfermedades genéticamente más complejas, en donde si tenemos un integrante en la familia que tuvo, yo tengo de primera línea el riesgo de el doble de riesgo, por ejemplo, de tener Alzheimer, o si tengo 2 integrantes, casi 3 veces más riesgo. Y después tenemos el Alzheimer genético hereditario, que es menos del 5%, en donde sí hay 3 grandes genes que si los tengo y los identifico tempranamente,
el 99% de probabilidad tengo de que yo pueda tener esa enfermedad. Ese es el Alzheimer genético, es el hereditario, pero en general se da a edades más tempranos en la vida, menores de los 60 años, ¿sí? Es todo un gran tema la genética del Alzheimer. Bien, realmente más que alegre, me cambiaste un montón de cosas de mi cabeza también, ¿no? Porque uno muchas veces pregunta por qué está pasando y se piensa que es la única, y a todos nos pasó lo que nos pasó. Bien, acaba de llegar el doctor Jorge Neira, nada más que para un saludo, porque es un excelente profesional y ser humano que ya me está hablando. Buenos días, Jorge Neira, perdón, nada. Estás mucho más delgado, por eso no te reconocí. Lo único que quiero, en un segundo, mira lo que te digo, en un segundo, comprometerte para un nuevo programa. No, con mucho gusto. Porque no te puedo hacer una pregunta y salir corriendo. No, de acuerdo. Entonces, yo agradezco muchísimo que estés presente. Vos ibas a hablar de qué es trauma. 2 palabras, decime qué es el trauma. Bueno, simplemente que es el daño intencional o no intencional que se produce al organismo cuando se expone a cualquier forma de energía o a la ausencia de calor y oxígeno. Esto es cuando el cuerpo humano se expone a una fuente de energía, como puede ser el calor, como puede ser el frío, como puede ser las colisiones vehiculares, como pueden ser las heridas de arma de fuego, como pueden ser las electrocuciones, como pueden ser los ahogamientos. Todo esto forma parte de un contexto que es la enfermedad trauma, que el trauma es una enfermedad porque tiene un agente etiológico que es cualquier forma de energía o la ausencia de calor y oxígeno, tiene un cuadro clínico característico que son las lesiones, como por ejemplo la fractura, los traumatismos de cráneo, los traumatismos de tórax y otros traumatismos, y tiene alteraciones anatómicas constantes porque, digamos, edema, contusión, hemorragia y laceración es lo que caracterizan, digamos, anatómicamente a lo que es el trauma. Es una enfermedad que es la enfermedad que más mata y discapacita a la gente joven. Esto significa que es la primera causa de muerte entre 1 y 45 años de edad, y no solamente la mata a las personas, mueren 4,5 millones de personas por año por trauma en el mundo, sino que además por cada muerto por trauma hay 3 discapacitados permanentes y 75 discapacitados transitorios y 400 internaciones. Así que simplemente hay que hacer el cálculo de lo que significa la carga de enfermedad que significa la enfermedad trauma, que tiene que ver con un costo no solamente a la persona, digamos, en lo que le genera, sino también a su familia, a la sociedad, al Estado, digamos, al país, porque estos son costos muy altos, digamos, que el país paga por las consecuencias de tener que atender a los pacientes con la enfermedad trauma. Por eso lo más importante, como siempre, es el tema de la prevención, ¿no? Por cada dólar que se invierte en prevención primaria y secundaria, se ahorran $6 en prevención terciaria, que es atender al paciente. Así que claramente la prevención, que la tiene que hacer todo el mundo todo el tiempo, y hay que recordar estas 2 palabras, todo el mundo todo el tiempo. Y esta es la forma de protegerse contra la enfermedad trauma. Bien, ¿aumentó en este último tiempo? ¿Aumentó la cantidad de... Se mantiene estable, y eso es problemático, porque en realidad se supone que, digamos, las metas sustentables del milenio tienen que ver justamente con la reducción de todos estos indicadores, por lo menos entre un 30 y un 40%, y nosotros, por ejemplo, en colisiones vehiculares tenemos la misma cantidad de siempre, y, digamos, en situaciones de violencia, hay que recordar, digamos, que el trauma, el 25% de las causas de trauma son provocadas por violencia. ¿Qué significa violencia? Homicidios, suicidios, guerras, atentados terroristas, y fíjense que estas cosas se sostienen en el tiempo, y las colisiones vehiculares, si bien en algunos países han disminuido, en casi todos los países se mantienen igual, pero no han bajado lo suficiente como son las metas sustentables del milenio, que es lo que propone las Naciones Unidas. Bien, más rápido imposible. Esto se tiene que hacer con mayor tranquilidad, pero yo te agradezco muchísimo tu presencia y
un mensaje a la gente para que esto no suceda, nada más. Bueno, a mí me parece que aquí lo más importante es el tema de la prevención, y la prevención es algo que tiene que hacer toda la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tiene que usar el cinturón de seguridad? Todo el mundo, todo el tiempo. ¿Qué significa que tiene que usarlo todo el mundo todo el tiempo? Qué sé yo, yo tengo una historia muy larga con el cinturón de seguridad en mi familia, y hoy mis nietos usan el cinturón de seguridad con una facilidad, digamos, nadie tiene que decirle subite por el cinturón, pues se lo ponen solo. Y esto tiene que ver justamente con la necesidad de que todo el mundo, todo el tiempo. Fíjense que la única enfermedad endémica que desapareció del planeta fue la viruela. ¿Y por qué la viruela desapareció? Porque se vacunó. ¿Quién se vacunó? Todo el mundo, todo el tiempo. Exactamente. Entonces, cuando se vacunó todo el mundo todo el tiempo, desde 1980 el planeta está libre de viruela. ¿Quién tiene que hacer la prevención del trauma? Todo el mundo, todo el tiempo. Muchísimas gracias, Jorge Neira. Muchísimas gracias. Realmente fue un programa diferente, ¿no? A cargo de una profesional diferente que nos explicó y nos hizo saber un sinnúmero de patologías, de lo más, digamos, asiduas, y desde ya te voy a invitar en un próximo programa. Excelente la doctora Cecilia Serrano, y magnífico también mi amigo Jorge Neira. Será hasta la próxima vez que nos veamos. Un beso muy grande. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.